en la evolución de los catastros, bueno, que el primer catastro tenía fines tributarios o recaudatorios. Con posterioridad a ese catastro, además de esa recaudación, sumar el dato de a quién se le asignaba esa porción de terreno, ¿sí? O sea, entonces surge el catastro jurídico, ¿sí? ¿Quién era el responsable de ese tributo? Y el catastro tomaba nota este, de esa situación o de ese vínculo, de quién estaba ocupando esa parcela, ¿sí? Después vienen los catastros multipropósito y por último las IDE. Vamos a analizar un gráfico que desarrolló el agrimensor Origlia, que era, no sé si sigue siendo, era el director de catastro de la provincia de Río Negro, donde él hace este cuadro con los ejes cartesianos, donde indica que la primera ola, que la tenemos acá abajo, o sea, el comienzo del catastro, es el catastro fiscal, donde lo que importaba era esa recaudación y la tierra se tomaba la, como la riqueza más importante, ¿sí? La segunda ola eh, apunta al catastro jurídico, que es con la revolución industrial, donde, bueno, se reconocen los derechos privados, el catastro interviene en esa, o sea, toma nota y informa de ese vínculo, ¿sí? Con las personas, y digamos, comienza lo que podría llamarse la seguridad jurídica, ¿sí? La tercera ola, que es el catastro multipropósito con la revolución de la informática, ¿sí? En cada una de estas tenemos los años, ¿sí? Estaba de 1950 a 1980. El catastro multipropósito, donde ya el catastro interviene en el ordenamiento territorial y con referencia a los derechos públicos, comunitarios, uso racional del suelo, es como que va más allá de la finalidad principal del catastro, ¿sí? Y por último, es el catastro que deberíamos tener ahora, ¿sí? Que son los catastros que tienen participación en las IDE, que son las infraestructuras de datos espaciales, con el planeamiento estratégico, que es la cuarta ola, y cuando el catastro, además de los tres aspectos clásicos que nosotros estudiamos, incluye los recursos naturales, el medio ambiente y el desarrollo sostenible, ¿sí? Bueno, este es un cuadro que más o menos se puede visualizar cómo han sido las etapas en cuanto a la evolución de los catastros. Vamos a ver una definición del objeto territorial del catastro 2014 de la Federación Internacional de los Geómetras, ¿sí? En la Federación Internacional de los Agrimensores. Creo que la tengo abierta, la tenía recién, ahí está. Bueno, Catastro 2014, yo todo esto se los voy a subir al móvil. Es un documento que se generó allá por el año, no me voy a acordar el año, al principio a ver, esperen si lo puedo ver. Estoy en la página 14, a ver si voy hasta el principio. En el año 98 hubo una reunión internacional de la Comisión 7, que es la Comisión de Catastro de la FIG, donde se escribió, digamos, qué es lo que tendría que pasar con los catastros en el año 2014, ¿sí? Y cómo
cómo debían desarrollarse digamos, en qué había que hacer hincapié. Y en ese documento ya definen, en el año 98, qué son los objetos territoriales. Ven que acá definen muchas cosas, entre ellas los objetos territoriales. Dice, la visión para un sistema catastral futuro, ¿sí? Definiciones tradicionales con el campo de los sistemas catastrales. Entonces tienen, por ejemplo, define el territorio, define al catastro. Creo que esta está en una definición de catastro que analizamos en ese práctico interminable. Creo que la sacamos de acá. ¿Qué es la registración territorial? ¿Qué es la registración inmobiliaria? Y acá encontramos qué es un objeto territorial, ¿sí? Entonces dice, un objeto territorial es una porción de territorio. Miren que los corro a ustedes, así empiezo a verlos, no se me duerman. Es una porción de territorio en la cual existen condiciones homogéneas dentro de sus límites. Estas condiciones están normalmente definidas por ley. Cada sociedad crea las reglas para la coexistencia de sus miembros. Estas reglas, normalmente en forma de leyes, definen cómo una sociedad entenderá el fenómeno dentro del área en la cual vive. De la misma manera, se definen los derechos y obligaciones de los miembros de una sociedad. Estas obligaciones se definen, en la mayoría de los casos, por restricciones a la libertad de los individuos. Incluso los objetos naturales, como los ríos, los lagos, los bosques y las montañas, están definidos de alguna manera por una ley. Si hay una ley, define fenómenos, derechos o restricciones relacionados a un área o punto determinados de la superficie de la Tierra. Y estas definen un objeto territorial, ¿sí? Una parcela donde ya sea el derecho privado o el derecho público imponen parámetros jurídicos idénticos, podría ser llamada un objeto territorial legal. Las leyes definen los perfiles de un derecho o de una restricción. Los objetos territoriales legales normalmente están descritos por límites que limitan dónde termina un derecho o una restricción y dónde comienza el próximo, además de los contenidos de ese derecho. Bueno, vamos a ver. Son ejemplos de objetos territoriales legales. Las parcelas de propiedad privada. Las áreas donde existen derechos territoriales, tradicionales, perdón. Las unidades administrativas, tales como países, estados, distritos y municipalidades. Las zonas para protección del agua, la naturaleza y la protección contra ruidos y la contaminación. Las zonas de uso de suelo, las áreas donde se permite la explotación de recursos naturales. Bueno, dice, cuando una porción de territorio se halla bajo condiciones naturales o artificiales únicas y no existe una definición en el marco legal, se la puede llamar objeto territorial físico. Bueno, nosotros en la Argentina llamamos objeto territorial solamente o objeto territorial legal, ¿sí? Vuelvo al PowerPoint. Ahora, esto después que veamos lo que les digo ahora, lo van a entender un poquito mejor. Bien. Bueno, entonces, ¿qué son objetos territoriales? Son aquellos que se relacionan con el espacio, ¿sí? A ver, no es lo mismo decir árbol que decir bosque o parque, ¿sí? Porque el bosque o parque hace referencia a ese territorio, ¿sí? No es lo mismo decir arena que decir el médano, o no es lo mismo decir agua que decir laguna. ¿Se entiende la diferencia? O sea, hace referencia a algo del territorio, ¿sí? Pueden ser discretos o continuos, ¿sí? Discretos, bueno, podríamos decir, como dijimos recién, un bosque, una ruta, un camino, ¿sí?
Y continuos no están delimitados espacialmente. Podríamos decir, no sé, el mar, ¿sí? No lo vemos con esa limitación. Los objetos territoriales se clasifican en territoriales legales o territoriales solamente. Los legales son los creados por una causa jurídica de derecho público o privado y poseen efectos jurídicos, ¿sí? En cambio, los territoriales no tienen una causa jurídica que los genera. Solamente forman parte de un territorio como hecho físico o natural y que se distingue en el medio ambiente. A ver, vamos a ir dando ejemplos. Un objeto territorial podría ser un monumento, ¿sí? Algo que se distingue. Eh, una cinta asfáltica, ¿sí? La cinta asfáltica de un camino, de una calle, la vereda de una calle, es un objeto territorial. Un objeto territorial legal, si nos referimos a esa calle, ¿qué debería ser? ¿Qué les parece a ustedes? La delimitación, donde va. Exacto. O sea, la calle completa, la que se cedió, ese va a ser un objeto territorial legal, que a su vez va a tener una parte, va a tener una parte que va a ser objeto territorial, que como dijimos, el asfalto o la vereda, ¿sí? Se distingue dentro de lo que es el territorio, pero que no tiene una causa jurídica. La causa jurídica, ¿cuál va a ser? La calle completa, ¿sí? Las parcelas, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué son? Jurídicas, perdón, legales. Bien, objeto territorial legal. Bien. ¿Y se les ocurre algún otro objeto territorial legal? Los departamentos de provincia pueden ser. Bien, muy bien. Hoy hablamos de una servidumbre. ¿Qué les parece que puede ser? También para mí es legal. Muy bien. O sea, esto yo lo digo para que piensen que no es solamente las parcelas las legales, ¿sí? Va a ser el objeto territorial legal de esa afectación para la servidumbre, va a generar un objeto territorial, ¿sí? Entonces, vieron que recién cuando leíamos lo del catastro 2014, hablaba mucho de la normativa, de las condiciones homogéneas, donde tenemos, por ejemplo, en una ciudad hay un código de planeamiento donde establece que en una zona se pueden generar parcelas que tengan determinadas condiciones, que la parcela mínima sea tanto, que la ocupación de esa parcela se permita en tal porcentaje, que la superficie para las parcelas que se creen tengan por lo menos tal superficie. Entonces, esa división dentro de esa ciudad que establece esas condiciones también es un objeto territorial legal, ¿sí? ¿Se entiende? A eso apuntaba el Catastro 2014 cuando hablaba de la normativa con igualdad eh, de condiciones en cuanto a la existencia, ¿sí? También hablaba de sectores proteccionistas, de la fauna, del medio ambiente, de la contaminación. Todo eso también son objetos territoriales legales, ¿sí? O sea, no solamente las parcelas son objetos territoriales legales. Y lo que habla la ley de catastro nacional es que el catastro debería registrar este tipo de objetos territoriales, además de los que ya eh, registra, que son las parcelas, ¿sí? Bien, este es un cuadrito donde
comparamos los objetos territoriales legales con los objetos territoriales. Los legales son creados por una causa jurídica de derecho privado o público, y los territoriales carecen de una causa jurídica, ¿sí? No tienen una causa jurídica. Los OTL poseen efectos jurídicos y los OT forman parte del territorio como un hecho físico, natural o cultural, ¿sí? Yo ahí siempre les pongo el ejemplo del monumento. Existe y puede ser un hecho cultural, ¿sí? Pero no hay una causa jurídica ni posee efectos jurídicos, ¿sí? Los OTL intervienen como objeto de una relación jurídica constituida entre sujetos de derecho. Los OT solo se distinguen en el medio ambiente, ¿sí? Los OTL tienen límites jurídicos y los OT son hechos físicos que tienen contornos concretos que hace que eso se visualice y se pueda individualizar, y son inconfundibles, pero no tienen límites jurídicos, ¿sí? Este es un cuadrito, acá no están las referencias, creo que al final, lo saqué de una presentación que hizo un agrimensor en un congreso, el agrimensor Fricks, donde, fíjense, el óvalo mayor son todos los objetos territoriales. Dentro de ese están los legales. Uy, perdón. Me fui. Ahí está. Los legales. Dentro de los legales están los de derecho privado y dentro de esos están las parcelas. Por ejemplo, las servidumbres estarían acá. Objetos territoriales legales de derecho privado, ¿sí? Y por último, las parcelas, ¿sí? Lo que uno tiende a pensar enseguida que habla de objetos territoriales son las parcelas. No, digamos, es mucho más amplio, ¿sí? Acá está, Ley Nacional de Catastro, de este trabajo que hizo el agrimensor Norberto Fricks. Bien. Terminamos por hoy. ¿Alguna duda, chicos? Bueno. Esto yo les voy a subir toda la bibliografía, todas las leyes, las que leímos, lo del Catastro 2014, lo de la publicación de Origlia, ese agrimensor que hizo ese trabajo sobre la evolución de los catastros, y digamos, es el inicio de lo que vamos a empezar a ver, que tiene que ver con la creación de las parcelas, y que nosotros lo vemos a través de la registración de los planos de mensura, ¿sí? Le subo todo al Moodle y van a tener un práctico que es bastante largo para ir contestando sobre este tema, ¿sí? Sí, yo el práctico ya se lo subí. Perfecto, perfecto, bien. No Estoy sabía, con la... no se entiende nada, Mari, perdón. Pero bueno, ya lo tienen en el Moodle, cualquier duda que tengan nos van diciendo, no hay ningún problema, lo vemos más allá de que el miércoles justo en el horario de clases nosotros vamos a estar en el concurso, pero en la semana me escriben y no hay ningún problema, lo vamos viendo. Y si no, igualmente el lunes lo charlamos. Bien. Bueno.